Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y hoy tengo el inmenso placer de contar con Javier Venegas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado, Manuel. Aquí, fenomenal, fenomenal. Muy bien. Estamos muy ya bien. a las puertas de la Navidad. Sí, esto además cogiendo todo velocidad, una velocidad Cogiendo de vértigo. velocidad de vértigo. Sí, esto va a ser brutal. Y además, mira, ha caído Scholz en Alemania. Sí. Está a punto de caer el gran amigo de otra de nuestras queridas tertulianas hoy en la mesa, Justin Trudeau, ¿verdad, Pilar Los Santos? Creo que deberíamos hacer un especial solo de Justin Trudeau, porque o sea, es la mejor noticia. No, torturas con... O sea, Justin Trudeau es lo peor que le ha pasado a la civilización occidental en décadas, de y verdad. especialmente a los canadienses. Bueno, eso sin lugar a... Pero al resto... Bueno, en fin, hablaremos largo y tendido de Justin Trudeau, porque no quiero quemar el tema porque es muy importante. Como un ilustre tuitero puso de nombre... Justino el Cretino. Justino el Cretino. Es maravilloso. Justino el Cretino. Bueno, pues aprovecho para presentarte, Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Y nuestro amigo Pedro Lecanda. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Yo encantado. Feliz Navidad y... Feliz Navidad. Está encantado con la caída de Justino también. Sí. Hombre, como toda persona decente, encantado, claro. No, pero empiezan a caer las piezas. Sol fuera. Sí. Biden también pero finiquitado. Lo de Sol, por lo que ha caído, es maravilloso. Es pura metáfora, porque en realidad ha caído porque se ha llevado por delante al ministro de Economía, porque en el cambalache que querían hacer en las negociaciones de los presupuestos, claro, los socialistas y los verdes querían mantener todas las locuras, bastantes de las locuras que están arruinando a Alemania, y sobre todo los subsidios y todo, decir, seguir la misma dinámica. Entonces, claro, el ministro de Economía se siente ahí, intenta transaccionar, porque es el que sabe cómo están las cosas, ve que le están tomando el pelo y que ahí nadie va a bajarse del burro, y entonces, ¿qué hace este hombre? Filtra el informe de sus recomendaciones, que son es decir, ¿en qué consisten las recomendaciones de este hombre? Pues decir la verdad a los alemanes, es decir, como sigamos con las cuestiones verdes, nos vamos a freír puñetas, la crisis industrial está siendo brutal y además tenemos unos costes sociales que son insostenibles. Entonces, Scholz le acusa de deslealtad, ¿no? Es decir, él quiere engañar al ministro de Finanzas diciéndole, trágala, porque aquí vamos a mandar los verdes y los socialdemócratas y tú estás aquí de comida de piedra y vamos a hacer lo que nos dé la gana, y eso es el consenso. Y entonces dice, mira, yo el consenso, este tipo de consenso, no trago. Y entonces lo filtra y entonces le acusa de deslealtad e inmediatamente lo fulmina del gobierno, claro. Este señor forma parte del bloque liberal, que es un partidito que está ahí en el gobierno, y entonces dice así. Un partidito que es clave, claro. Claro, o sea, que sin él no se puede gobernar, y entonces dice, sí, que estas tenemos, no queréis hacer lo que hay que hacer y encima nos echáis, pues se acabó, no hay gobierno. Y se acabó, y ya está. Va a ser divertido, El problema es que ya han llegado a un punto de no retorno. O sea, y no solamente Alemania, porque bueno, si Alemania decide ir al Harakiri, pues bienvenido sea cada uno con sus tradiciones milenarias, lo que sea, pero el problema es que nos arrastra a los demás. Y el punto de no retorno que hay con la locura climática y con la locura de un decrecimiento voluntario a costa de dejar que China y Estados Unidos se desarrollan, es un decrecimiento académico. Bueno, eso desde luego, intelectual. Tienes que saber que, por ejemplo, las doctrinas y los estudios del decrecimiento, que los venden como algo sostenible y tal, es un boom académico. Es decir, Alemania es líder, yo creo que de Europa seguro, y casi diría que mundial, en pagar y en tener departamentos que promueven y enseñan teorías del decrecimiento económico. Es decir, hay más ahora mismo dotación presupuestaria para ese tipo de materias que están arruinando a Alemania, que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para estudiar ingeniería. Pero esto que comentas es muy importante, Javier, porque efectivamente Alemania se ha suicidado económicamente con las políticas energéticas verdes, de renovables, de apagón nuclear. La industria las está pasando canutas. El motor económico de Alemania es su industria, especialmente la automovilística, y eso ha dañado su economía. Y resulta que, claro, la factura de la luz se ha disparado, la economía alemana absolutamente estancada. Y esto también es obra... Estancada no, está en recesión. En recesión. Sí. Esto es uno de los legados de Angela Merkel. ¿Y quién está siguiendo, quién está copiando al milímetro, paso por paso, la política económica y energética alemana, que ha sido un desastre? España, nuestra querida Españita, que quieren cerrar las pocas nucleares que hay en este país, cuando otros países como Argentina
ya están anunciando que van a abrir nuevas centrales nucleares. Con premio añadido a Teresa Rivera, que es la causante de todos los males de la última década de esta locura climática, con premio añadido por parte del Partido Popular Europeo y de Ursula von der Leyen, que es, o sea, después de Justino el Cretino, es la siguiente caída importante que hay que afrontar dentro del intelecto de la civilización occidental, con premio absoluto para que esta locura climática siga instaurándose en Bruselas. Es que, de verdad, el problema de esto es que desde dentro de Europa no somos conscientes de hasta qué punto Europa se ha convertido básicamente en un museo al aire libre, en el que, bueno, pues seguimos siendo capaces de exportar la tradición geriátrico, sí, y luego en una fábrica de exportación de legislación que sirve básicamente para que nuestros competidores se conviertan en auténticos amos de todas las industrias en las que antes Europa era puntera, a costa de que nosotros, por una especie de Greta Thunbergismo absurdo, pasado completamente de moda además, porque ni siquiera ya estamos en esa etapa, pues vayamos hacia una especie de decrecimiento voluntario que nos lleve a ser básicamente unos subsidiados del resto del mundo cuando antes éramos líderes. Pero no es absurdo, es China. Es China. Bueno, China. Además, bueno, China hay bastante corrupción en la Unión Europea, ojo, y además sale barato. China está saliendo beneficiada porque, claro, también es cierto que financia este tipo de políticas verdes, renovables, etcétera, mientras China contamina como nadie y se está llevando el gato al agua con el tema de la industria, etcétera. Y como bien comentas, Javier, ahí se ha visto cómo algunos europarlamentarios han sido agentes casi del espionaje ruso y del espionaje... Y más aún. No sé si sabéis que, por ejemplo, creo que cerca del 40% de los parlamentarios europeos compaginan su labor en el Parlamento con actividades profesionales simultáneas, que están muy poco vigiladas. Es decir, hay gente que simplemente tiene que presentar lo que ha ingresado al margen de su sueldo de europarlamentario, pero ¿cómo lo presenta? Pues muy sencillo, tú imagínate que eso lo hiciéramos a Hacienda. Dice, servicios jurídicos varios, 300.000 euros. Es decir, es facilísimo ahora mismo comprar las voluntades de la Unión Europea. Y lo que no declaran, claro, porque la corrupción, o sea, pero nuestro amigo Ábalos, nunca suficientemente bien ponderado, no declaraba... Imagínate la cantidad de desgarramantas que hay en el Parlamento Europeo, que nosotros los mandamos también, que les dan 300.000 euros y son padres. Es decir, además de lo que ganan allí. No hace falta gastarse mucho más dinero. Sale barato comprarlo, sale barato, pero la cuestión está en lo que estaba diciendo perfectamente. Y es, por ejemplo, tierras raras está prohibido explotarlas. Litio, hay una parálisis, quiere paralizar ahora la única mina y van a abrir otra, no se va a abrir. Todo lo que ni petróleo, ni gas, nada. No, pero hablamos precisamente de los componentes que son imprescindibles para eso que tanto defienden, que es la transición energética. Es decir, nos están colocando la transición energética y los componentes y elementos indispensables. Dicen, no vamos a comprar petróleo para no depender de externos. Pero claro, ahora nos meten en la transición energética y estamos dependiendo absolutamente de lo mismo que con el petróleo, o más, por ejemplo, de China. Y aquí nadie quiere explotarlo. Y lo decías muy bien, Teresa Rivera es responsable de esto. Ha paralizado absolutamente todo. Y está bien pagada y bien recompensada por alguna razón. Si me apuras, Teresa Rivera no solo es responsable del desastre energético de este país, que estamos pagando una factura absolutamente descomunal por culpa de este desastre de política, combinación de renovables acompañado de apagón nuclear, que es justo la estrategia perfecta para disparar el precio de la luz, que es lo que ha pasado en Alemania, sino que además viene a colación, Teresa Rivera también es responsable del desastre acontecido en Valencia, porque no hizo las obras, no hizo ninguna obra para intentar minimizar el impacto en caso de inundaciones. Un desastre absoluto a nivel climático. Por no hablar de las... Y ya dejamos a Pedro el pobre que está aquí... No le dejáis. Somos unos maleducados completamente. Un desastre, pero no solamente no hacer las obras, sino el apagón informativo de 2 horas mientras el Barranco del Pollo pasa de ser un leve riachuelo a un tsunami entero, mientras Teresa Rivera estaba preparándose el examen de comisaria y Dios dirá haciendo qué más cosas. O sea, es que es una broma. Por cierto, antes de que hable Pedro, estoy profundamente enfadada de que hemos cambiado el tema del que íbamos a empezar a hablar y no hemos hablado de Trudeau. O sea, si cambiamos el tema, hubiera sido Trudeau, pero bueno, yo no te voy a perdonar, Manuel, pero dejemos a Pedro, por favor. Pues has puesto mucha expectación en mi intervención al decirlo 2 veces, pero yo me queda unir puntos. Yo lo que estaba pensando es, bueno, y también lo estamos viendo ahora, no solo con Teresa Rivera, sino en el espacio, por ejemplo, Yone Belarra, que es, la factura no es lo suficientemente cara, voy a condicionar la aprobación de los presupuestos al impuesto a las eléctricas, ¿no? Yo lo que veo en común a Trudeau, Scholz y la izquierda española, ¿has visto cómo lo he hilado? Sí, perfecto. No, es que el progresismo entra en una fase de imposición de su agenda ideológica tan ortodoxa y al margen de la realidad, esto también lo vemos con el tema de leyes bulos, etcétera, ¿no? Esta idea de verdad oficial, verdad pública que hay que imponer,
que esto con el tiempo les traerá malos resultados políticos. En Alemania pasa, en Canadá también, esperemos que en España en algún momento, porque llega un momento que te divorcias de la realidad, es decir, que tu agenda ideológica tiene tanto peso para ti, que es casi una especie de religión civil, que esa parte de ella es un desleal, que esa parte de ella es un propagandista de bulos, pero al ciudadano común alemán, lo que le llega es una factura carísima. Al ciudadano común pues canadiense le llega los efectos de todas estas políticas ideológicas. Entonces yo creo que estamos en una fase de crisis de la internacional progresista por esto, porque están enrocados en una agenda ideológica que afecta muy negativamente a la vida del ciudadano común que no está dispuesto a comprarles esta mercancía. Ojo que en Alemania está volviendo el hambre. No sé si lo sabéis, que ya empieza a publicar la prensa con mucha sordina que la demanda de bancos de alimentos se ha multiplicado por 2. Es decir, estamos hablando de... Es verdad que tiene que ver, por ejemplo, la crisis de Ucrania y que habrá llegado mucho inmigrante ucraniano. Es verdad que hay una tensión migratoria enorme, pero lo cierto es que no solo los inmigrantes, sino que hay una clase media-baja alemana que empieza a pasar verdadera angustia. Pero a ver, Javi, si es que por algo es tan inteligente el refranero popular. Tiempo de rojos, hambre y piojos. Es que es así, es que no falla. Y esto, a ver, yo lo veo también como crisis, comenta Pedro, crisis del wokismo internacional. Qué bien lo estás trayendo otra vez. No, pero es que es cierto, la crisis del wokismo internacional, las crisis son tiempos de oportunidad. Y que el hecho de que el wokismo esté en crisis significa que hay tiempos y vientos de cambio. Sí. Cambio en Alemania, cambio en Francia, cambio en Argentina, cambio en Estados Unidos. Cambio en Canadá. Justin Trudeau. ¿Qué tienes que decir de querido Justin Trudeau? Y Australia. No te olvides de Australia también. Uy, eso me queda muy lejos. Se ha tirado en plancha a la explotación masiva de los recursos naturales. Bien. El gobierno progresista. Bien. Hombre, o sea, con esto de la contrarrevolución es muy interesante lo que dices, porque de hecho después de mayo del 68 vinieron Thatcher y Reagan. O sea, esto hay que tener paciencia, maravilloso. Pero va a llegar. Pero por favor, que llegue y no se vaya. Porque fue maravilloso, pero luego hubo una reacción pero luego fíjate, brutal. Pero mira, caso de Trump también, caso de lo que pasará después con Bolsonaro, etcétera, hay una primera llegada al poder del bien. Y luego, dentro de eso, el bien es que el sistema es muy corrosivo. Entonces, el sistema te corrompe tanto, no desde el punto de vista de la corrupción política, sino que el sistema corrompe tanto toda pulsión de cambio, que llega un punto en el que los que tienen esa pulsión, pues cometen determinados errores a la hora de su ejecución y entonces, pues el pueblo no es capaz o ellos no son capaces de hacer entender que están llevando a cabo ese proceso de cambio, caen del poder y luego ese mismo pueblo que les ha castigado por eso, les devuelven porque entienden que efectivamente la pulsión de cambio era la correcta. Pero déjame, porque si no voy a poder llevar a Justin, que es mi único tema de conversación importante, a Justino. ¿Qué tienes que decir sobre el gran líder del wokismo internacional canadiense? Mira, Justino, su última gran aparición estelar mundial fue cuando se presentaron al mismo tiempo, o cuando se emitieron al mismo tiempo, las pelis de Barbie y Oppenheimer. No sé si os acordáis. Sí, claro. Entonces Justino decidió que su gran campaña publicitaria era ir con su hijo vestido de rosa completo a ver Barbie y con su hija vestida de, pues no sé si coronel nazi, a ver Oppenheimer. Y entonces decía que, claro, que es que era muy importante luchar contra los roles de género que hacían que los chicos de 17 años no pudieran ir a ver Barbie cuando esa era su gran pulsión, y que las chicas de 15 años, cuando su gran pulsión era ir a ver Oppenheimer, pues que no pudieran ir a ver Oppenheimer. Este señor, que esto parecerá una anécdota, es el mismo que se va a la India y se viste de indio, es el mismo que va al Parlamento canadiense y pide perdón porque dice que ha habido una opresión absoluta por parte de, supongo que será suya y de su padre, que también fue primer ministro, hacia todas las minorías, y entonces se agacha y se arrodilla ante ellos. O sea, el rollo este de arrodillarse con todos ellos. Es un tipo que dice que no se puede decir mankind, sino que se tiene que decir peoplekind, porque es machista referirse a la humanidad metiendo el término hombre delante, porque eso perpetúa los roles de género. Entonces, este tipo, que además pasa por liberal, porque aquí se confunde el término liberal español clásico, que es lo que es Manuel Llamas, con liberal en el término americano-inglés, que es básicamente progre y persona detestable. El gran problema que ha provocado es que muchos de los mal llamados liberales en España y en Europa, entre ellos FDP, el partido alemán que hablábamos antes, entre ellos lo que fue en su momento Ciudadanos, que durante tantísimo tiempo pensaron que Trudeau era una persona a la que imitar y una persona a la que teníamos que seguir porque era el gran liberal del mundo que nos iba a separar de esto, ha provocado que muchas personas de relativo bien o que teóricamente defienden el bien hayan defendido una agenda que lo que provoca es
una destrucción moral de un calibre tan sumamente inmenso que ahora estamos en un punto en el que estamos intentando recuperarnos de eso a pasos agigantados, y el problema es que como la contrarrevolución va a ser tan sumamente bestia, nos vamos a pasar por el otro extremo y va a ser un caos absoluto por culpa de gente como Justino el Cretino. Sí, señora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que Justino el Cretino, me encanta el nombre. Es fantástico, es fantástico. Justino el Cretino. Lo ha hecho, creo, un amigo común. Sí, exactamente. Un wokista que es un desastre absoluto, que es el emblema de la progresía. Pero yo creo que estamos ante un tiempo de cambio ciertamente esperanzador. Mi gran duda es si ese cambio llegará a España, porque fíjate, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el gran problema de España es que llegamos tarde siempre a todos lados. Llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde al capitalismo, llegamos tarde a la democracia, llegamos tarde a Europa, llegamos tarde a la revolución tecnológica, y me da la sensación de que vamos a llegar tarde al cambio político hacia una senda de liberal conservadora, dejando este wokismo imperante, atroz, desastroso, ruinoso, atrás. No sé si tú coincides conmigo, Pedro. Llegará tarde. Yo creo que esto es una ley, esto es filosofía de la historia básica, ¿no? Pero yo creo que el progresismo en general ha sobreestimado su capacidad de influjo ideológico, y yo creo que vamos a ver una bifurcación. Yo creo que habrá progresistas más funcionales que digan, oye, voy a hacer bandazos ideológicos para seguir gobernando, has puesto el caso de Australia, y luego habrá el progresismo fanatizado que diga, no, yo voy a muerte con esta agenda. ¿Dónde caerá España? No lo sé. Yo creo que los socios de gobierno es evidente que están en la parte fanatizada. A Sánchez le veo cintura para decir, oye, pues ahora mi postura migratoria es otra. Y luego la derecha española, yo creo que acabará llegando. Tenemos sobre todo el cambio generacional en España, yo creo que va a marcar una diferencia muy notable. Yo creo que España sigue viviendo unos restos de cierto temor, ¿no?, a manifestarse en ciertos ámbitos de la derecha, pues por la historia reciente, los comentarios de dictadura, una cierta sociología de la derecha, pero creo que eso cada vez está más lejos, pese a los empeños del gobierno, y que se irá viendo ese cambio en España también. Yo estoy convencido. Bueno, si me permitís, y ya que ahora ya tenemos el desayuno, Pilar, tú aquí ves cómo te trato yo, ¿eh? Es decir, aquí el desayuno no falta. Pastelerías Saúl, con tiendas en Arturo Soria, Alcoriza, Canillas, Calle O'Donnell, Orense, y también con pedidos online a domicilio. Permitidme que cambiemos de tercio porque, a ver, hay cambios a nivel internacional, me alegro mucho por ellos, no tanto por nosotros, porque nosotros seguimos en donde seguimos, que es en el socialismo atroz y en casos de corrupción que no cesan. Esta semana ha sido una semana especialmente intensa en materia de información judicial relacionada con el PSOE. Ha declarado Begoña Gómez, Begoñita ha declarado ante la presidenta. La presidenta. Un poco de respeto. Perdón. Señoría. La presidenta ha declarado ante el juez Peinado finalmente, eso sí, a preguntas de su abogado, ha contestado 30 preguntas, una declaración de unos 35 minutos, pero a mí lo que me importa, hay un cambio de estrategia claro. Antes no declaraba, negaba la mayor, aquí no hay nada, ya daré información cuando toque, si toca. Y ahora lo que ha venido a decir la mujer del presidente es que todo es culpa de la Universidad Complutense, ella no tiene nada que ver, y que no había ningún tipo de ánimo de lucro. Ella trabajaba por amor al arte, me imagino. Y por lo tanto, que la responsabilidad, ella no tiene responsabilidad ninguna, que esto es cuestión de la Universidad Complutense. Pilar, Javier y Pedro. Es muy curioso porque uno cuando contesta las preguntas de su abogado es porque responde solamente a preguntas cuya respuesta tiene absolutamente clara, que entran dentro del marco de lo que le beneficia y que no va a entrar en ningún asunto ni que sea peliagudo ni que le requiera mentir, porque precisamente para eso uno responde a las preguntas de su abogado. Pero Begoña Gómez o el abogado de Begoña Gómez han decidido que van a revolucionar esta estrategia y que van a responder solamente a preguntas en las cuales además van a mentir de una forma que sea muy fácil contrastar su mentira. Ejemplo concreto. Begoña Gómez, una de las cuestiones que dice, porque este caso es un caso de es un circo de 5 pistas en el que hay muchísimos subcasos dentro de la trama Begoña Gómez. Uno de ellos es el tema de Barrabés y de cómo ella utiliza, para resumirlo de una forma muy clara, Begoña Gómez tiene una cátedra, esa cátedra está financiada por Barrabés y de la misma forma Barrabés recibe contratos públicos presuntamente por haber ayudado a la mujer del presidente del gobierno en contraprestación. Y entonces, para que esto se produzca, Begoña Gómez manda una serie de cartas de recomendación a una serie de cuestiones a las que se presenta Barrabés,
a una serie de concursos públicos o a una serie de licitaciones públicas en las que Begoña Gómez manda una carta de recomendación. Entonces, una de las preguntas a las que contesta de su abogado es una pregunta a la que dice el abogado: ¿pero usted mandó una carta de recomendación sobre Barrabés? Y dice Begoña Gómez: no, yo no recomendé a Barrabés nunca. Yo recomendé un proyecto en el que circunstancialmente estaba Barrabés, pero sin hacer nunca ni mención ni nada de eso. Pero ¡qué casualidad! No, y entonces resulta que nosotros en OK Diario de repente accedemos a la instrucción y en la instrucción hay una carta en la que pone se recomienda este proyecto no sé qué, no sé cuántos, dirigido por José Carlos o Juan Carlos o como se llame Barrabés, de la empresa Barrabés Industriales, no sé qué, no sé cuántos, que es un gran colaborador de... Entonces dices, pero Dios mío de mi vida. O sea, ¿qué necesidad hay de plantear una estrategia procesal por la cual respondes a una serie de preguntas, entre las cuales está esta en concreto, para mentir de manera abierta ante una cosa tan sumamente obvia que se va a descubrir? Para que después toda la presunción que haya del resto de la declaración sea de que es tan mentira como esto, que es una mentira absolutamente burda. Bueno, yo creo que, es decir, hay dos opciones. Una, o el abogado de Begoña está estresadísimo y le viene esto grande. Que no es descartable teniendo en cuenta lo que hizo. ¿Recordáis lo que hizo? Que mandó un correo electrónico. De hecho, creo que fue una exclusiva de Libertad Digital. Mandaron un correo electrónico en el cual ponían en copia a su asesora de Moncloa, demostrando que una de las tesis que tiene el juez Peinado, que es que la asesora de Moncloa, es decir, una persona pagada con fondos públicos, está sirviendo a los negocios privados de Begoña Gómez. Y esto es una prueba aportada por el propio abogado defensor de Begoña Gómez. Ay, Antonio Camacho, madre mía, la que le ha tocado en suerte. Pues, yo no lo descarto que esté estresado y el hombre pues esté completamente fuera de control, pero lo que sí estoy observando es que hay una estrategia de fondo que tiene que ver en general con Pedro Sánchez y entorno, y es la de negar y mentir. Negar y mentir, es decir, los indicios son tantos, las pruebas yo considero que también son bastantes. Y en muchísimos casos, no solo en uno, sino en diferentes tipologías, desde las mascarillas es casi, digamos, ya anecdótico, aunque es repugnante. Pero, y entonces están adoptando una estrategia, digamos, propia del poder, que es mentir, negarlo. Es decir, esto es como, por ejemplo, pues acordaos de la novela 1984, cuando en las pantallas y los medios del régimen están diciendo que la producción de cuchillas de afeitar ha alcanzado máximos históricos, y entre ellos los propios que están viendo la noticia están preguntando: oye, ¿tienes alguna cuchilla? Es que hace un mes que no llega ninguna. Y me estoy desollando la cara cada vez que me afeito y tal. Entonces, es un poco la postura. ¿Por qué? Porque estamos en una situación realmente, yo creo que muy grave. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, que ya ha dicho que va a gobernar, si tiene que hacerlo sin el Parlamento, tampoco le pasa nada. Es decir, pero en realidad ha conseguido unificar el Ejecutivo y el Legislativo en sus propias decisiones. Es decir, lo que a él le dé la gana. Y solo tiene enfrente el Poder Judicial. Entonces, esto simplemente coloca la situación en una situación en la que, como un régimen soviético, puedes mentir absolutamente de la forma más descarada, como hace Putin. O sea, un putinismo también, ¿no? Es decir, han muerto 100.000 rusos el último trimestre. Mentira, hemos matado a 200.000 ucranianos y además hemos tenido muchos hijos entre medias, ¿no? Es decir, es un poco esa mentira. ¿Por qué? Lo más grave, porque tiene el poder. Habéis visto, por ejemplo, un momento dado, como el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a su hijo. Lo ha indultado, es alucinante, es alucinante. ¿Alguien descarta que llega el momento que Pedro Sánchez no indulte a su señora? Bueno, el poder. Que no te quepa ninguna duda. Es decir, además, hay una cuestión fundamental. Con el precedente de Biden, además. Aquí lo importante es que el Partido Socialista está hasta arriba de porquería, pero sobre todo Sánchez también. Entonces, la cuestión es, en última instancia, cuando los tribunales sea el choque de trenes entre Sánchez y los tribunales, va a haber que pedir un suplicatorio. ¿Qué va a ocurrir con el suplicatorio, amigos? Cuidado, porque entramos en un terreno desconocido. La gente no sabe que simplemente el Parlamento no tiene ni siquiera que rechazarlo. Simplemente, con no contestar al suplicatorio, tiene un plazo, esa solicitud, y superado ese plazo, si no hay respuesta, 60 se extingue. días. Se extingue. Esto que comentas, Javier, lo comentamos la semana pasada, pero aprovecho para traerlo de nuevo a colación, porque efectivamente un magnífico artículo de nuestra colaboradora, abogada, magnífica jurista Guadalupe Sánchez, en The Objective, donde explica perfectamente lo que puede pasar. Y es que los indicios son tantos y están tan acumulados que el number one, Pedro Sánchez, finalmente hay indicios suficientes por parte de la justicia para decir: vamos a investigar a Pedro Sánchez. ¡Ah! Pero es que Pedro Sánchez es aforado y Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Se requiere autorización del Congreso para que se pueda abrir investigación judicial. Y entonces dirán algunos: bueno,
Pero es que entiendo que algunos de los socios de Pedro Sánchez, entre otros Junts, votarían a favor. ¡Ah! Pero es que la ley dice que una vez que se solicite el suplicatorio por parte del Supremo al Congreso, hay un plazo de 60 días para responder. Y si no se responde, automáticamente no hay suplicatorio que valga. No se abre investigación. Y por lo tanto es como si fuera cosa juzgada. Esto, que supondría un precedente inédito en cualquier democracia del mundo, esto cabe la posibilidad de que ni siquiera el Congreso responda, porque al fin y al cabo depende de la mesa del Congreso el hecho de que se tramite o no, que se acepte o no la tramitación del suplicatorio. ¿Tienes alguna duda de que esto va a ocurrir? Ninguna. Y 2.0, ¿tienes alguna duda de que si esto ocurre y después vamos a elecciones y por supuesto Pedro Sánchez volverá a ganar? Pero imaginémonos que dentro de 12 años Pedro Sánchez deja de ser presidente del gobierno. Y entonces, ¿tú crees que el siguiente gobierno va a intentar revertir de alguna forma las causas directas de esta decisión? Me temo que tampoco. Pues ya está. No hay más preguntas, señoría. Pedro. Sí, no sé, yo para vivir más tranquilo creo que no hay que cultivar estas esperanzas, no llevan a nada más que a melancolía. Y luego sobre también cuando fue lo del correo, que contaba lo de Cristina Álvarez, se llama, me parece. Que lo hizo por amistad, o sea, resulta que ella lo hacía, Begoña era sin ánimo de lucro y la otra por amistad. Y antes de la Navidad vamos a criticarles aquí. Entonces esto es horrible, ¿no? Pero yo vivo mucho más tranquilo también dándome cuenta de que no hay nadie al mando. Es decir, tiene un amigo abogado que me decía, no, esto puede ser una estrategia procesal complejísima. ¿Qué va? Y esto y lo otro y lo de esto de Barrabés, pues también, porque ya, y cuando ves la trama presunta, es lo mismo, es de una cutrez enorme. Entonces yo doy 2 consejos navideños, que es dimitir de esperanzas vanas y luego que no hay nadie al mando. Ya está, esto es una cutrez. Perdón, rapidísimo. Hay una cosa importantísima que uno aprende cuando entra a conocer el mundo de la alta política. Nunca puedes achacar a jugada maestra lo que se explica por simple torpeza. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. A veces sobreestimamos de alguna forma. Vamos. Totalmente. La planificación en general, aplícalo. Las cuestiones políticas. Bueno, comentabas tú, recomendación navideña. Pues yo también tengo una recomendación navideña. La mejor recomendación navideña que puedo aportar hoy es la de la cesta de Navidad de Libertad Digital. Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 295 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital por tan solo 280 euros. ¿Y qué incluye la cesta? Pues mira, incluye un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, una morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, saquito de garbanzos de Pedrosillo de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No esperes más, reserva la tuya. Es hasta que se agoten existencias y ya se están acabando. Teléfono 984 10 28. 984 10 28. Llama ya y reserva tu cesta de Navidad de Libertad Digital y Es Radio. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia. Estábamos comentando el caso de Begoña Gómez, ese cambio de estrategia a nivel de defensa. Begoña Gómez afirmando que todo obedecía a directrices, a órdenes de la Universidad Complutense, descargando responsabilidad en la Complutense, que ella no tenía nada que ver con, no tenía conocimiento de ninguna licitación, que el tema del software, que también era cuestión de la Complutense, todo era el ordeno y mando de la Universidad Complutense. Y por otro lado, que no tenía ánimo de lucro. Y luego también hay una información interesante, y es que ha negado en su declaración que el Instituto de Empresa la contratase por su condición de esposa de Pedro Sánchez. No, lo hizo porque era una profesional de reconocido prestigio internacional en la gestión de saunas, ¿no? Era esto un poco, o nos hemos liado. En la captación de saunas. Un segundo. No sé si será por eso o por su gran valía a la hora de explicar su dominio del inglés. Sustainable. Es que son tantos los talentos. Yo me quería centrar en el tema de la transformación social competitiva. ¿Qué es la transformación social competitiva? Lo explica la propia Begoña Gómez en sus magistrales clases del máster. Atención. Nosotros siempre nos gusta hablar de ese triple win, es decir, gana la empresa, ganan los usuarios y gana el mundo. Y llegado a este punto me gustaría
que hiciéramos ahora una reflexión y que nos hiciéramos dos preguntas. ¿Cuál es la intención transformadora que tiene mi empresa? ¿Qué intención? La intención real, es decir, ¿cómo se definiría tu empresa en relación con el impacto positivo que genera para el mundo? Si somos capaces de responder a estas preguntas, somos capaces de avanzar hacia ese impacto social ligado con nuestro negocio. Porque yo estoy segura que cuando hemos iniciado nuestra empresa, bueno, pues hemos encontrado muchas razones para crearlas, pero la de más peso debe de ser aquella que hace mejor el mundo. ¿Qué es lo que realiza tu compañía como servicio o producto que hace mejor el mundo? Porque cuando aportas esa visión, es una visión de futuro que cambia el paradigma de tu compañía y establece un nuevo entorno que es más sostenible, que es más humano y que es más rentable. El triple win. Yo creo que ha sido su fin de tortura. ¿Cómo os quedáis, Pilar? ¿Cómo te quedas? Yo creo que es un triple win para toda la sociedad. O sea, yo estoy completamente convencida que si le ponemos el texto, digamos, por escrito, y le decimos, defina usted cada una de las palabras que ha dicho, es incapaz de definir el 97% de las palabras que ha pronunciado. O sea, ¿qué significa? Claro, es que hay terminología, es fascinante este tema. Hay terminología que dice en un momento dado, no, porque cuando uno crea su empresa, yo creo que lo hace para el desarrollo, el impacto positivo, el impacto transformador que va a tener en el mundo. Claro, porque cuando Juan Roig crea la carnicería que deriva en Mercadona, lo hace porque entiende que el cortar jamón York en lonchas más finas va a generar un efecto transformador en la sociedad que va a ser muy importante, ¿no? Pero claro, es que el problema de todo esto es que la burbuja tan enorme que hay de estos coach baratos de hacendado, que en este caso no son ni baratos ni son de hacendado porque pagamos con fondos públicos, porque parte del dinero de su cátedra la pagamos nosotros, y luego porque además es la mujer del presidente del gobierno, que un poquito de decoro para que no nos dé vergüenza ajena a los demás, pues debería tener. Pero claro, el problema de esto es que esta señora está dando clases a gente que pretende emprender basándose en su experiencia, ¿en qué? Porque yo entiendo que, pues eso, un Juan Roig o alguien que ha montado una empresa, el Federico Jiménez Los Santos llega y dice, oye, yo he montado una empresa que es Libertad Digital es Radio, que lleva 20 años siendo una armatoste enorme. Sí, sí. Del ámbito de la comunicación. Entonces yo te voy a explicar cómo se monta una empresa, cuáles son los valores que tienes que exportar en la empresa y qué tienes que hacer para que la empresa sea exitosa. Pero esta señora, ¿cuál es su experiencia profesional más allá, insisto, de la sauna? Que no es broma. O sea, más allá de las saunas de su padre, ¿cuál es la experiencia profesional para hablarle a nadie sobre cómo se tiene que emprender y sobre su responsabilidad social corporativa y sus triples wins? Transformación social competitiva. No me extraña, Pilar, que tuviera tantísimo éxito el máster. 6 alumnos a veces. Entre 6 y 10 estaba la cosa. Hombre, esto da que pensar. Yo antes del segundo café, pues me va a costar mucho analizar esto porque nunca me había preguntado estas cosas, ¿no? Nunca te habías preguntado la ventaja del triple win. Es que todavía no tengo muy claro qué es, pero yo creo que, o sea, digo... Ella tampoco. Cosas que puedo enseñar, ¿no? O sea, yo creo que es una especie de parodia de un tipo de lenguaje que imagino que se usa en algún ámbito. En algún ámbito, hablar así, imagino que demuestra que estás como... Es una jerga... En LinkedIn se utiliza... Claro, que dice, no, pero es muy complicado. Yo le estaba escuchando cómo hablaba rítmicamente, sin cesar, pedaleando. A mí eso me parece admirable. O sea, sostener ese discurso linealmente es muy... Yo no sabría hacerlo. Y luego el tema es que, claro, ella... Por eso, pero lo hacía muy bien. No, pues admirable. Y luego, ¿en qué tiene experiencia? Hombre, en moverse entre el ámbito público y privado tiene una experiencia, lo que pasa es que es muy difícilmente enseñable. O sea, ¿cómo enseñas a alguien a casarse con el presidente del gobierno? Eso es muy complicado. Pero como profesora de retórica, o sea, de llenar espacio con ondas sonoras interminablemente en Spanglish, a mí eso me parece espectacular, ¿eh? O sea, eso se lo reconozco. Eso claramente es un win. Sí. No, pero es decir, lo que dice ella y el personaje sí, es parodiable al 100%, pero de fondo hay una cosa que es muy trágica, y es que esto realmente existe. Es decir, el hecho de que una empresa ya no pueda dedicarse a fabricar coches porque le gusta fabricar coches o lavadoras porque quiere fabricar lavadoras y porque hay un mercado de lavadoras estupendo, sino que tienes que decir que tu lavadora tiene sentimientos, que tu lavadora es verde, que tu lavadora no discrimina, que lava tanto blanco como negro y todos los colores. Es decir, esto no es una broma. Sí. Es decir, esto es una señora que ha oído música, no sabe de dónde viene, pero dice, yo también quiero. Entonces, es un impuesto revolucionario que se está imponiendo, digamos, crear lo que se llama un capitalismo woke. Es decir, es un capitalismo que en realidad viene del origen socialdemócrata de esa idea, ¿no? Del comunismo, de que la idea de pensar que el capitalismo no se controla por controlar a las empresas y nacionalizarlas, porque eso da muchos problemas y acaba mal. No, pero se controla por el lado de la demanda. Vamos a construir y crear consumidores correctos y por lo tanto las empresas van a tener que hacernos caso y pagar su peaje y someterse al poder.
Sí. Si me permitís, vamos a cambiar de tercio porque esta semana también ha sido noticia y a mí me parece muy, pero que muy preocupante, porque como bien estaba comentando antes Javier, la reacción del gobierno frente a los casos de corrupción, ¿cuál está siendo? Atacar a los jueces y atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Están atacando a los medios de comunicación que son críticos con el gobierno, cuyas informaciones, ninguna de ellas ha sido desmentida por la justicia. Toda la información sobre los casos de corrupción del PSOE han sido veraces. Ninguna ha sido tumbada por la justicia. Mira que se han publicado cosas, ¿eh? Pero es que no solo van a por los medios de comunicación, no solo van a por los periodistas críticos con el poder político, que por cierto, todos los periodistas deberían ser críticos con el poder político, gobierne quien gobierne, porque la prensa, la labor de la prensa es la de supervisar, controlar al poder político, gobierne quien gobierne, sino que además también van a por Internet, a por los influencers, a por los creadores de contenido, a por las redes sociales. Para hablar sobre esta cuestión, sobre ese anteproyecto de ley que ha presentado el gobierno para censurar las redes sociales haciendo uso del derecho de rectificación, contamos pues con un gran creador de contenidos, un economista de primer nivel, Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, primera pregunta. ¿Cómo cómo has recibido esta noticia de que el gobierno haya ampliado el derecho de rectificación a creadores de contenido de gran éxito como tú? Bueno, lo he recibido, para que alucines, con una llamada de una persona del entorno del gobierno diciendo que van a por nosotros. Y no solamente, obviamente, tú o Marc Vidal o Juan Rayo, etcétera. ¿Por qué? Porque, claro, la propaganda del gobierno no cala, no está calando. La razón por la que están teniendo que repetirla una y otra vez, es porque los ciudadanos no son tontos, no es porque se lo digamos nosotros o porque escuchen la radio o porque vean un programa en YouTube, etcétera. Y de una manera pues muy interesante, porque claro, ellos se ponen como los que saben lo que es un bulo y lo que es una desinformación. Alucinante, ¿no? Porque claro, todas las semanas estamos identificando mentiras, propaganda, tergiversaciones de los datos, etcétera, por parte del gobierno. Por lo tanto, el objetivo es el siguiente, para que te hagas una idea. El objetivo es, tú das una opinión, por supuesto, nosotros damos nuestra opinión en nuestros canales con nuestro nombre, con nuestro apellido y damos nuestra opinión. Y los datos son analizables y todo se puede discutir, por supuesto, en una sociedad libre. Pero fíjate cuál es el verdadero objetivo, porque esto es lo que tenemos que entender. El verdadero objetivo es el siguiente. El gobierno se va a lanzar contra los creadores de contenido y contra los influencers exigiendo una serie de rectificaciones basado en que se pueda poner su análisis de un dato. Imagínate, por ejemplo, mañana sale el dato de desempleo y dice, baja el desempleo. Y entonces nosotros, por ejemplo, pues podemos decir perfectamente, baja el desempleo en titular, pero a lo mejor ha aumentado el empleo público, o en el último dato que ha habido del paro, el número de desempleados apuntados al SEPE es de 3,8 millones. Entonces ellos exigen el derecho a rectificación. Pero, y eso dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Primero, no tienes por qué rectificar una opinión. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es que tenga consecuencias profesionales y personales. ¿Por qué? Porque entonces van a hacer listas. Van a hacer listas de influencers, de canales, de medios a los que les han exigido rectificación y que, por supuesto, que conste, si se nos va a tratar igual que a los medios de comunicación, espero que igual que los medios de comunicación tengamos el derecho de no publicar esas rectificaciones. Importante también, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el objetivo es muy evidente, además es que no lo han podido celebrar de mejor manera, que es
generar una consecuencia personal o profesional en aquellos creadores de contenido que tengan una influencia que a ellos les moleste, por supuesto, porque claro, cuando les aparece pues sus propagandistas diciendo mentiras, eso no van a exigir ningún tipo de rectificación. Pero es muy importante entender por qué, porque claro, cualquier persona puede decir, pues ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Si usted pone una noticia y esa noticia es incorrecta, se exige rectificación. ¿De dónde ha salido que el gobierno y el partido del gobierno sea el que se erige como el que tiene derecho a decir qué es lo que es la verdad y qué es lo que es desinformación, sobre todo cuando son una máquina de desinformación? Porque tenemos que recordar, y perdona que me extienda, que el derecho a rectificación es algo que existe en los medios de comunicación cuando, por ejemplo, tú lo has sufrido, yo lo he sufrido, lo han sufrido muchas otras personas, cuando se pone una noticia que es equivocada, ¿no? Y entonces tú tienes el derecho, porque están mancillando tu honor o porque están haciendo algo que es incorrecto, de rectificarlo. Eso no quita la opinión ni la noticia del medio de comunicación, y además, como todos sabemos, el medio de comunicación luego lo pone como le da la gana y donde le da la gana y como sea. Lo curioso de esto es que aquí lo quieren hacer desde un punto de vista de altavoz. Ya lo han intentado con Iker Jiménez, ya lo han intentado con Pablo Motos, ya lo han intentado con un montón de personas que tienen influencia, y claro, ahora van a por las personas que les molestan. ¿Por qué? ¿Por qué les molestan? Porque cuando Manuel Llamas, Daniel Lacalle, Juan Rayo, Marc Vidal ponen un tuit o ponen un vídeo o dicen algo en las redes, tiene no mucha, sino múltiplos de mucha más influencia que lo que tiene la propaganda y la mentira que difunde constantemente el partido del gobierno, claro. Efectivamente, el propio Félix Bolaños, en la presentación de este anteproyecto, dijo que, claro, es que a pesar de que ellos riegan con cientos de millones de euros de subvenciones, publicidad institucional, los medios tradicionales, hay medios en Internet, canales como los de Daniel, cuentas, redes sociales que tienen incluso más influencia, más impacto que los medios de comunicación tradicionales, convenientemente regados por el gobierno. Daniel, tenemos, 30 segundos a modo de conclusión. Si esto finalmente se aprueba, y me da la sensación de que es el primer paso de otros muchos para imponer la censura en España, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va España? Hombre, España va hacia un sistema en el que se va a intentar que la opinión disidente tenga impacto personal y profesional sobre cualquiera, no que ya sea crítico, sino que no diga exactamente lo que quiere el gobierno, que esto es lo importante. Aquí es que no se trata ya de que tengas una idea diferente o con una opinión diferente o seas crítico, sino que van a ir, como están haciendo, contra no solamente los medios tradicionales, sino las redes sociales, las personas que no digan exactamente lo que quiere el gobierno, que esa es la clave. Pues entonces eso tiene poco de democracia y mucho de régimen autoritario o dictadura. Daniel Lacalle, economista, creador de contenidos y, creador de contenidos de gran éxito además. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias. Bueno, antes de nada, y por ponerle un poco de alegría a todo este marasmo de noticias negativas sobre la política nacional, están las Navidades a la vuelta de la esquina y qué mejor que disfrutarlo, acompañar estas fiestas, estas grandes comilonas que tenemos por delante con un auténtico vino de gran categoría, de gran calidad, Barón de Chirel, Rioja, denominación de origen de la bodega Herederos del Marqués de Riscal. Un vino espectacular, sencillamente espectacular, premiado, de altísima calidad, y un vino de Bodegas de Marqués de Riscal, que es una bodega que ha sido elegida en el certamen internacional de enoturismo como mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Este vino
Este en concreto, además, esta botella es la que me llevo yo para Navidad. ¿A vosotros nos toca? A mí sí. Barón de Chirel, Rioja, herederos del Marqués de Riscal 2019. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Otra de las grandes noticias de esta semana es que son tantos los escándalos de corrupción que asedian al PSOE y al partido en el gobierno que la verdad cuesta seguirlo, como decía aquel. Que paren un poquito, que paren un poquito, imposible. que hay que digerir los escándalos uno a uno. Bueno, otro de los escándalos, graves además, la filtración por parte, la presunta filtración por parte de la Fiscalía sobre ese correo privado, esa información privada entre la defensa, el abogado del señor Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía, el fiscal que lleva su caso. Pues bien, hemos descubierto, en base a la información de la Guardia Civil, que ese correo estaba en manos de la Fiscalía y estaba en manos de Moncloa, de varios altos cargos de Moncloa, no solo Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, sino que además también ha estado en manos de altos cargos del PSOE, entre otros el actual secretario de Comunicación, Jon Antolín, que también tenía esta información. Lo que todavía no se ha demostrado, en base, lo comentábamos antes en el informativo, es que ese correo privado llegar a los medios de comunicación antes que a Moncloa. Hasta el momento lo que está certificado, lo que está al menos evidenciado por parte de la Guardia Civil es que el correo estaba en manos de la Fiscalía, pasó al Fiscal General del Estado, de ahí pasó a Moncloa y después lo publicaron los medios. Pilar. Bueno, pero si es que, incluso siguiendo su lógica, es evidente que para que llegue a los medios alguien lo ha tenido que mandar. Alguien de la Fiscalía lo ha tenido que mandar. Es que es una obviedad. O sea, quiero decir, por pura lógica aristotélica, el email no aparece de repente por arte de magia en la cadena SER. Alguien lo hace enviar a la cadena SER. Pero, de todas formas, el fiscal general del Estado es el MVP de la semana, y eso que estaba muy disputado esta semana quién iba a ser el ganador del premio, porque el tipo decide esta semana, en uso de esta desfachatez socialista que a mí me maravilla y creo que debemos imitar y venerar, porque es admirable y venerable. El tipo dice en plan de, oye, mira, pues esta semana tengo a Aldama cantando la Traviata. Tengo a Koldo intentando defender que no ha hecho más que atacar por 25, porque el pobre hombre pues tiene una serie de limitaciones que le impiden hacer algo mejor que esto. Tienes a la presidenta del gobierno declarando y a la amiga de la presidenta del gobierno diciendo que lo hacía por amistad. Y entonces el fiscal general, en medio de todo esto, en el que además aparece que el tipo comete un delito de obstrucción a la justicia destruyendo pruebas que le incriminan en el delito que va, ¿qué hace? Pues dice, oye, pues es el momento idóneo para irnos a Valencia a montar una cena con 2 fiscales, como hemos publicado nosotros en OK Diario, para que esta semana justo vamos a decir que vamos a perseguir penalmente a Carlos Mazón por la Dana. Y entonces los tipos van, hacen esto, sueltan su noticia, se lo filtran al país y tú dirás en plan de, oye, pero, o sea, joder, justo esta semana en la que te están apalizando todo el mundo y tal y cual. Precisamente. Claro, no, pero si esto hubiera pasado en la derecha, se hubieran escondido en un rinconcito así, en una esquina, en una cueva, por favor, que nadie me venga. Y este tío coge y dice en plan de, pues, o sea, tú me vienes con esto, pues por 27. Y entonces el tipo se va a Valencia y te monta esta conspiración. Entonces yo creo que esto lo que hay que hacer es admirar y venerar. No, venerar, no me digas eso. No, pero te explico, es que si jugamos, estamos perdidos. Si jugamos a este juego, si no jugamos al juego al que ellos están jugando, cuando ellos van con estas armas, vamos a perder siempre y por sistema. El 23 de julio es la respuesta que mientras ellos estaban haciendo esto, es decir, están con el mayor caos habido y por haber de corrupción probablemente en la historia de la democracia española, porque nunca un presidente del gobierno había estado tan cercado por la corrupción y todos sus cargos de alrededor habían estado tan cercados por la corrupción, y estos tíos, en vez de esconderse y ponerse en modo pepero de lo siento, no volverá a ocurrir, se ponen en modo de, pues ahora te voy a mandar al tuyo a prisión. Pues oye, es que si no jugamos con esas cartas, perdemos. Esto que estás comentando, Pilar, me parece muy relevante, porque efectivamente yo soy de tu opinión totalmente. O sea, la oposición tiene que ser una oposición muy dura con esta panda de sinvergüenzas, muy pero que muy dura, porque la reacción del gobierno, la reacción de la izquierda a estos escándalos de corrupción no es limpiar, asumir responsabilidades, pedir perdón y depurar lo que haya que depurar. No. Es atacar a la prensa, atacar a los jueces, atacar a la democracia. Fijaos hasta qué punto llega la desfachatez de este gobierno, que esta semana hemos descubierto que el fiscal general del Estado borró
los mensajes de su móvil en las fechas claves de la filtración. Los borró. Es un delito. A pesar de que esos mensajes ya están en manos de la Guardia Civil porque se enviaron a otras personas y esos móviles están intervenidos. Son recuperables, además. Son recuperables también. Pero, ¿cuál fue la reacción del presidente del gobierno al borrado de los mensajes del fiscal general? Impecable. Atentos, atentos. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público. Fijaos, o sea, lo que dice el presidente del gobierno. Se descubre que, claro, al fiscal general no le encuentran los mensajes en el móvil porque los borra. Reacción del presidente del gobierno. Pidan perdón. Tienen ustedes que pedir perdón porque no se ha encontrado ninguna prueba. Esto es como un magnífico artículo que escribe hoy en El Confidencial Juan Soto Ibas que dice: fregué la escena del crimen con don limpio. Soy inocente, señoría. Yo es que fregué con lejía la sangre después de asesinar a esta persona. ¿Verdad? Y no hay ni rastro, señoría. ¿Dónde están las pruebas? Tú imagínate ¿Dónde están las toda pruebas? esa inteligencia aplicada para el bien. Es que sería la pera, es que se merece ser presidente del gobierno. Javier. No es inteligencia jugar con las cartas Es maldad, marcadas. es decir, maldad. cuando tú tienes el poder, una de las cuestiones que vamos a tener que aprender los españoles, o deberíamos ir aprendiendo ya, es cómo ha ocurrido todo esto. ¿Cómo es posible que tengamos un tipo en un lugar que se llama La Moncloa en el que trabajan 1000 personas? Es decir, 10 veces más, no, 5 veces más que en la sede del primer ministro británico. Es decir, eso es un emporio, eso es el Pentágono en pequeñito aquí en España. Entonces, ¿y cómo es posible que los pobres padres de la Constitución pensaran, claro, como este es un país tendente a la división y al enfrentamiento, había que crear una figura de presidente del gobierno con mucho poder, con mucho poder? Y hemos visto que ahora mismo no podemos pararlo. No podemos pararlo. Lo hicieron con la buena intención. Lo que pasa es que ese poder está utilizando Pedro Sánchez precisamente para trocear el país, para venderlo en saldos, ¿no? Pero la cuestión es, pues decía mi querida compañera, decir, hay que venerar, ¿no? Yo no digamos eso porque es que si este es el ejemplo que vamos a seguir todos, esto se acaba mañana. Es decir, esto va a ser la jungla, o sea, vamos a morir como perros. Entonces, la cuestión... No, yo creo que Pilar se refiere a que es pero... especialmente hábil a la hora de hacer la maldad. Y claro, si tú eres muy hábil... Ahí voy. Si tú eres muy hábil con este tipo de desfachatez absoluta y enfrente no tienes la misma habilidad para contrarrestarlo, tenemos un problema. Pero ahí voy, es a lo que voy, porque eso es lo que ella dice, Pilar, ¿no? Es decir, la intención que tiene ella. Y es, por ejemplo, el hecho cierto de que, por ejemplo, Milei ha hecho cosas que nadie decía, es imposible. Ahí está. Es imposible. Si no hace falta ser un Pedro Sánchez, se puede ser un Milei. Es decir, Milei ha conseguido explicar cosas que alguien hace 5 años antes, dirá, ¿cómo le vas a decir esto al público? ¿Lo vas a dormir? ¿Lo vas a hacer que se pegue un tiro con una zanahoria? ¿Vas a hacer todo tipo de cosas? No. Es decir, es la capacidad política. Es decir, hay un problema fundamental, yo creo que más allá de todo lo que podemos llamar izquierda, que no sabemos muy bien lo que es, pero lo llaman izquierda, que es que ellos, mejores o peores, tienen ideas. Tienen ideicas, ¿no? El medio ambiente, el feminismo, el no sé qué, tal. Pero al otro lado, ¿qué hay? Sí. Es decir, tú no puedes combatir solo con la mentira, tú tienes que intentar, es decir, la campaña, el gran fracaso para mí del 23J no fue que el sanchismo hiciera esto o aquello, ni que se aliara con el Vox o sí, no. La cuestión es el mensaje que lanzaste. Vamos a abolir el sanchismo. Es decir, eso es un mensaje que dice, la gente dice, pero ¿tú de qué vas? Es decir, a mí dime tú lo que es lo que vas a hacer, pero ¿qué es eso de la abolición? Es decir, yo creo que en lo que no es la izquierda, lo que faltan son ideas. Y lo que hace falta es gente capaz de comunicar esas ideas. Sánchez, en ese serial, es el puñetero amo. Sí. Es el puñetero amo y puede mentir lo que le dé la gana, hasta que le parezca alguien como Milei que le deje pues como lo que es. Pero Milei, perdón Pedro, Milei, tampoco nos podemos hacer trampas al solitario. Milei, el gran éxito de Milei no es hacer pedagogía sobre la economía, el gran éxito de Milei es zurdos de mierda. Sí, total. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es una parte de su... Es decir, ese es el reclamo, lo que se llama el enganche. El enganche es en publicidad, es decir, tener un buen titular, un claim.
Pero luego, cuando tú seduces al público, que es lo que es retener a la audiencia, tienes que explicarle algo más de que zurdos de mierda. No, pero mira, o sea, en la cena del Instituto Juan de Mariana, en el cual Milei estuvo dando una clase magistral de economía, en la cual, o sea, ni siquiera Daniel Lacalle, que estaba a mi lado, estaba escuchando porque estaba con el móvil, porque era absolutamente... Yo no hablo de eso. No, pero es que es importante, o sea, es que las ideas son muy importantes, pero la forma en la que se ganan las elecciones desde el punto de vista de la mera práctica política, desgraciadamente, no es por una cuestión propositiva, es por una cuestión destructiva, o sea, por reacción. De hecho, el propio Pedro Sánchez el 23 de julio no gana por feminismo, gana por hacer la vez que ha ganado la derecha al frente Vox-PP. La vez que ganó el PP, que no fue la de Rajoy tras una crisis, fue precisamente por ser propositivo. Es decir, la vez que ganó... ¿96? Sí, en el 96 fue propositivo. Yo me acuerdo. En el 96 es por la caída corrupta del gobierno. Sí, pero bueno, es propositivo. Es decir, ojo, otro ejemplo, Margaret Thatcher gana por ser propositiva. Ronald Reagan gana ser por propositivo. Y aunque parezca increíble, Donald Trump gana porque tiene una campaña propositiva. Aparte de todo su, histrionismo, hay, en el fondo, es decir, la gente no es idiota. Es que hay una de las cuestiones fundamentales en la política que tiene que entender, yo creo que aquel que no sea izquierda, es que la gente no es idiota. La gente, en un entorno medianamente normal, o si la dejas estar medianamente normal, es más lista. Hay un libro que yo recomiendo ya para terminar, de verdad que es maravilloso, que se llama 100 mejor que uno, la sabiduría de la multitud. Consiste simplemente en experimentos uno tras otro para demostrar que el común, haciendo juicios sobre cuestiones que pueden parecer súper complejas, la suma agregada del común es como menos mejor o igual que el mejor especialista. Entonces yo creo que de verdad la derecha tiene que ser constructiva y tiene que ser propositiva y la gente lo está necesitando, ¿eh? Yo creo que es una combinación. El éxito político radica en tener ideas y en saber transmitirlas. Esto es clave. Y simplificarlas. Es decir, tú no puedes hacer una charla sobre lo que es la economía monetaria. Y simplificarlas. Tú has explicado a la gente cómo se arruina con la inflación. Yo creo que uno de los grandes, el gran éxito de Milei radica en el cambio, en haber ganado la batalla cultural. Y eso lo consigue de varias fórmulas. Con un talento muy especial que tiene Javier Milei, que en primer lugar tiene conocimiento. Él cuando se pone el sombrero de académico es el más académico del mundo, pero al mismo tiempo cuando se pone el sombrero de político sabe transmitir muy bien ideas complejas de forma sencilla y sobre todo de forma eficaz. Y lo de zurdos de mierda, el hablar sin complejos sobre la realidad argentina es lo que no solo le ha conseguido captar la atención, sino también convencer. Y yo creo que a diferencia de lo que sucede en España, por desgracia, algunos están esperando que la fruta madura caiga del árbol y a lo mejor la fruta madura no cae del árbol. Tienes que arrancarla. Esta es la clave del asunto. Tienes que regar el árbol, tienes que cuidar el árbol y luego recogerla. Yo como es Navidad voy a mediar en un sentido de consenso, que es, yo creo que efectivamente son las dos cosas muy estrechamente ligadas. Y me refiero a lo siguiente. El Partido Socialista tiene un discurso de legitimación fuerte, y que de hecho, lo hemos comentado aquí alguna vez, te explica por qué puedes seguir convenciendo a los suyos pese a todos los casos de corrupción que salen. Y precisamente porque tienes un discurso de legitimación fuerte, puedes usar un tono fuerte. Javier Milei lo mismo. Milei tiene un discurso fuerte, trabado doctrinalmente, que sabe simplificar y precisamente porque tiene un discurso fuerte lo puede hacer. Y en Estados Unidos, cuando vas al caso de Trump y ves, por ejemplo, el mundo J.D. Vance, otros asesores de Trump, son intelectuales que estaban en ese entorno, que tienen un discurso también muy trabado, pero que han hecho un discurso, que han sabido simplificar, tienen un discurso de legitimación y por tanto tienen un tono fuerte. Entonces yo creo que para hablar en los términos que hace Sánchez, tú tienes que estar muy convencido de que tienes una idea detrás, aunque esa idea sea nefasta. Entonces creo que son las dos cosas, es decir, es saber simplificar ideas complejas y que el tono va adecuado a que tengas una convicción. Y si no la tienes, no puedes hablar así porque sería ridículo. Es decir, si tú no tienes una idea detrás de legitimadora y hablas muy alto, estarías haciendo el ridículo, a mi modo de ver. Fijaos, una de las reacciones que a mí me ha gustado esta semana al discurso absolutamente enloquecido de Pedro Sánchez, porque hay que estar, hay que ser, tener un rasgo de sociopatía grave, el hecho de decir que hay que pedirle perdón al fiscal general del Estado que está siendo investigado por revelación de secretos después de haber borrado su móvil. O sea, pidan ustedes perdón. Hay que... Claro, ¿Y la opinión sincronizada qué hace? Aplaude con las orejas. Exacto. Entonces, ¿reacción que me ha gustado? Pues una de las reacciones que más me ha gustado de esta semana a estas declaraciones absolutamente surrealistas de Pedro Sánchez es la de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dicho del presidente del Gobierno esto. Que tenemos a un presidente del Gobierno que actúa de manera cobarde. Desde Bruselas anoche aplaudió una operación de Estado contra un rival político, aplaudió que el fiscal general del Estado borrara pruebas que presuntamente ha cometido, graves delitos, se ríe de la Guardia Civil
y después vuelve a arremeter contra un presidente autonómico, contra un adversario político, de esa manera cobarde y falsa. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Efectivamente, es que ha enloquecido. Es decir, yo cuando estaba escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez decía, pero además se le veía en el gesto. O sea, estaba totalmente como acorralado, desesperado, con furia, con odio. Cuando dijo esto de la inventada. Qué inventada. Pero además que es la típica expresión de 10 horas dentro de los que decía Javier de los 1000 asesores que hay en Moncloa. Pues los 1000 estuvieron ahí reunidos en una sala pensando en plan, ¿qué término vamos a decir para decir esto? Y efectivamente parieron inventada, ¿no? Y entonces él iba ahí con su cara de ay, displicencia, ay, me da igual todo esto. ¡Qué inventada! ¿Sabes? Y todo el mundo decía, madre mía, o sea, llevas 4 días sin dormir, pero como poco. Y esto de ayer con lo del fiscal, pues es igual, pero claro, el tema es que las declaraciones vistas las vemos nosotros, bueno, pues mucha gente las ve, pero luego la réplica que tiene en sus medios de comunicación y en sus altavoces es infinita. Y cuando tienes a la homilía y al nodo sanchista, que son todos los medios de comunicación del PSOE hacia toda la izquierda, que son la inmensa mayoría, repitiendo una y otra vez que efectivamente hay que pedirle perdón al fiscal general del Estado porque estaba desmontando un bulo, y que cómo se puede imputar a alguien por desmontar un bulo, pues entonces, claro, es que es muy difícil jugar así si enfrente no tienes un arramblón de personas dispuestas a jugar la batalla en esos términos. Claro, sí, pero pero yo creo que él no es un tipo normal, o sea, tiene alguna cosa ahí. Evidentemente, yo no tendría el cuajo de mentir con esa, delante de todo el mundo así, con esa desfachatez. Es que hay que tener cuajo, ¿eh? Hay que tener una cosa contar una mentirilla piadosa y otra cosa hacer lo que hace este tipo, que es algo verdaderamente alucinante. Es verdaderamente alucinante. Ahora bien, yo vuelvo a insistir, cuidado con esto, ¿no? Es la estrategia del PSOE, negarlo todo. Esto es puro estalinismo ya, es decir, negación de la mayor. Es decir, tú ves a un tipo que está muriéndose en la calle, lo han apuñalado, hay un charco de sangre y lo ves, es como las películas estas de angustia, ¿no? Que un tío ve un crimen, pero cuando vuelve con la policía no hay nada. Es un bulo. No hay nada. Pues eso es decir, es un puro eufemismo soviético. Es decir, ¿hay paro? No hay paro. Tenemos un crecimiento sostenible. ¿Está la gente ahora mismo, digamos, yo qué sé, enfadada? No está enfadada, la gente está ahora mismo muy contenta. Es decir, es decir justo lo contrario, y lo van a hacer. Y además, vuelvo a advertirlo, tienen el poder que tiene la Moncloa y lo que tiene el Partido Socialista a través de Pedro Sánchez es muchísimo. Y lo que estaba comentando Pilar, es que no solo es el argumento y el mensaje del gobierno, es en la capacidad de amplificación de ese mensaje a través de medios de comunicación y periodistas muy bien pagados, muy bien regados, con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles. Yo creo, Manuel, lo hemos dicho además con Daniel Lacalle, las redes rompen ese juego. Exacto. Rompen ese juego. Lo que sirve es para mantener el suelo. El PSOE tiene el suelo. No tiene más, es decir, Pedro Sánchez está gobernando con uno de los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Con eso... Y tiene un suelo. El problema está en el otro lado. Tú tienes que crecer en el otro lado. El otro lado, yo creo que es. Con eso, con el suelo que comentas tú, Javier, le basta. Esa es la tragedia. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Cuéntanos. Pues hoy preguntábamos por qué el fiscal general del Estado ha borrado los WhatsApp, los mensajes de su móvil. Dábamos 3 opciones: por protocolo, es normal; por borrar las pruebas, o los eliminó sin querer, por despiste. Y con el 91% de los votos ha ganado pues para borrar todas las pruebas. Y también nos han dejado los oyentes estos mensajes. Buenos días. Está clarísimo porque se ha borrado esas fechas, todo lo relativo a mensajes, WhatsApp, en fin, lo que sea. Clarísimo, clarísimo. De verdad que la desfachatez del gobierno, afectando también a ciertas personas de ciertas instituciones que tienen que dar ejemplo, bueno, no me lo puedo creer, no lo puedo creer. Tiene que irse todo el mundo y empezar de nuevo. ¡Feliz Navidad! El fiscal general borró su mensaje del teléfono porque no tenía nada que esconder. Y además, siguiendo ese mismo ejemplo, los chicos del aquelarre del Congreso podían seguir con la carretilla y las palas para Valencia, donde hacen falta. Buenos días. Se han borrado los correos electrónicos del fiscal, lo mismo que se indulta a los corruptos sin haber devuelto un céntimo, porque es el negocio. Gracias. Buenos días. El fiscal general del Estado ha borrado los mensajes de su móvil porque venían desde el móvil de Pedro Sánchez. Y esto
podría suponer que acabasen los dos en prisión. Gracias. El fiscal general del Estado borró los WhatsApps para eliminar pruebas. Lo que pasa es que lo hizo mal sin querer. Todos los que participan de esta trama delinquen desde la mañana hasta la noche, pero lo hacen con gran torpeza porque no entienden nada de ciberseguridad. El que sí debe controlar bastante el tema es el Lama. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. 91% que piensan que ha borrado los mensajes el fiscal general. ¿No piden perdón? Es que deberíamos intolerable. Pedir perdón todos y arrodillarnos, alabar al fiscal general del Estado. Pero poniéndonos garbanzos en las rodillas con trapos, que en fin, más. Bueno, llegados a este punto, por desgracia se nos acaba el tiempo de tertulia. Javier Venegas, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pedro Leganda, muchas gracias. Y queridísima Pilar Rodríguez Los Santos, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año. Qué facha eres a todos. Con lo de Navidad. Bueno, yo el otro día... Eso de felices fiestas, aquí está prohibido. Feliz Navidad, tiene feliz que ser. Feliz Hanukkah también, que hay que... También. ¿A vosotros nos han felicitado con feliz solsticio de invierno? No, por lo menos esto se ha perdido ya. A mí no, el otro día sí uno y le contesté, estupendo, feliz Navidad, querido. Bueno, llegados a este punto, nosotros continuamos. Ahora repaso la actualidad económica de la semana y después entrevista con un gran autor sobre un libro muy interesante con Jesús Úbeda.